El dolor de la pérdida desgarró mi alma, pero la traición, la traición fue la puñalada más profunda. Jamás imaginé que el hombre que prometió amarme sería el mismo que me quitaría todo. Pero el destino tiene una forma cruel de mostrarnos que, a veces, la mayor ruina es el comienzo de una fuerza inquebrantable. El sol nacía perezosamente sobre el pequeño pueblo de Aguas Claras, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que se reflejaban en las tranquilas aguas del río. Para Marina, cada amanecer era una promesa de paz, un recordatorio de la vida sencilla y feliz que tanto amaba. A sus 20 años, sus días estaban llenos del cuidado de los niños del vecindario, quienes la adoraban, y la compañía de su abuelo, el viejo Juan, un expolicía jubilado cuya sabiduría era tan vasta como las historias que contaba. La casa de madera, con sus ventanas azules y un pequeño jardín florido, era el refugio de Marina. Allí, cada rincón guardaba la memoria de su madre, quien partió demasiado pronto, dejando un vacío que solo el abuelo lograba llenar. Juan era su puerto seguro, su consejero, la única familia que le quedaba. Sus ojos, antes vigilantes y firmes, ahora llevaban la dulzura de la edad, pero la mente permanecía afilada, atenta a cada detalle de la vida en el pueblo. Esa mañana, sin embargo, algo rompió la rutina serena. Mientras regaba las petunias en la galería, Marina lo vio. Caída en medio del camino de tierra, una paloma yacía inerte, sus plumas grises manchadas de un rojo oscuro. Un escalofrío recorrió su espalda. Ella no era supersticiosa, pero la imagen del pájaro muerto, tan cerca de su casa, le trajo un presentimiento de mala suerte, una sombra fría que se extendió sobre el calor del sol de la mañana. «Abuelo, ven a ver esto», llamó ella, la voz embargada por una aprensión que no podía explicar. Juan, que estaba en la cocina preparando el café, se acercó a la galería, sus pasos lentos y firmes. Sus ojos recorrieron la paloma, y un suspiro pesado escapó de sus labios. «Mala suerte, mi nieta. Es una advertencia», murmuró con voz grave. «Pero no te preocupes, lo que tenga que ser, será. Y estaremos listos». A pesar de las palabras tranquilizadoras del abuelo, el incidente dejó a Marina inquieta. Intentó alejar el pensamiento, enfocándose en las tareas del día. Más tarde, mientras ayudaba a los niños a recoger frutas en el huerto, una sonrisa volvió a sus labios. La inocencia y la alegría de los pequeños eran un bálsamo para su alma. Fue ese mismo día que Jonas, el vecino, apareció. Jonas era un hombre de pocas palabras, con un pasado complicado que todo el pueblo conocía. Había cumplido condena por un error de juventud, pero desde que regresó, trabajaba duro en el pequeño taller mecánico que heredó de su padre, intentando reconstruir su vida. Sus ojos, aunque a menudo sombríos, tenían un brillo gentil cuando miraban a Marina. Siempre traía un pequeño regalo, una flor silvestre, una fruta fresca y sus gestos, aunque torpes, estaban cargados de un afecto sincero. «Marina», dijo, extendiéndole una rosa silvestre. «Para ti. Huele a esperanza». Ella aceptó la flor, sintiendo un calor en el pecho. Jonas era bueno, a su manera. Pero había algo en él, una melancolía profunda, que le impedía verlo como algo más que un amigo. Días después, el pueblo recibió un visitante inesperado. Un coche de lujo, algo raro en Aguas Claras, se detuvo frente a la casa de Marina. Un hombre alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes, bajó del vehículo. Se presentó como Cayo, un turista interesado en conocer la región y, quién sabe, comprar una casa por allí. Su voz era suave, su sonrisa, cautivadora. Exudaba un encanto urbano que contrastaba marcadamente con la sencillez del pueblo. «He oído que usted alquila habitaciones a visitantes», le dijo a Juan, quien lo recibió con la desconfianza habitual de un expolicía. Marina observaba de lejos, sintiendo una curiosidad que hacía mucho no experimentaba. Cayo era diferente. Sus ojos se encontraron por un instante, y un rubor subió al rostro de Marina. Había algo en el que la atraía, una energía magnética que parecía prometer una aventura, un desvío de su vida apacible. Cayo se hospedó en la habitación de huéspedes, y su presencia trajo una nueva dinámica a la casa. Era educado, atento,
y parecía genuinamente interesado en las historias de Juan y en la vida de Marina. Pasaban horas conversando en la galería, bajo el cielo estrellado, y Marina se veía cada vez más encantada por él. Él hablaba de un mundo que ella solo conocía por los libros, de grandes ciudades y oportunidades, y ella se sorprendía soñando con una vida diferente, a su lado. El romance incipiente florecía bajo el sol de aguas claras, pero la sombra de la paloma muerta aún se cernía. Cayo, con su encanto y sus promesas, parecía demasiado bueno para ser verdad. Y, de hecho, lo era. La primera reunión con los habitantes del pueblo fue convocada por un representante de una gran corporación inmobiliaria, acompañado por Cayo. La sala de la pequeña asociación comunitaria estaba llena, y la tensión era palpable. El representante, un hombre de traje y corbata con una sonrisa forzada, comenzó a hablar sobre un proyecto de desarrollo para la región, un emprendimiento de lujo que traería progreso y oportunidades. Entonces, vino la propuesta. Ofrecieron valores irrisorios por las casas, muy por debajo de lo que valían. La amenaza velada era clara: o vendían, o serían forzados a irse. La voz de Cayo, antes tan dulce y acogedora, ahora resonaba en la sala, explicando los beneficios de la venta, como si fuera uno de ellos. Marina sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El hombre del que se estaba enamorando era parte de aquello. Esa mirada, antes tan gentil, ahora parecía fría y calculadora. La amenaza de demolición del pueblo, de destruir el hogar de tantas familias, incluyendo el suyo, se hizo real. El presentimiento de mala suerte se materializaba, no como un evento aislado, sino como una tormenta que se formaba en el horizonte, lista para barrer todo lo que Marina conocía y amaba. La traición personal, el dolor de ver al hombre que la encantó revelarse como un enemigo, era solo el comienzo. La reunión terminó en un murmullo de indignación y desesperación. Los habitantes de Aguas Claras, antes unidos por la sencillez de sus vidas, ahora se encontraban frente a una amenaza que parecía insuperable. El corazón de Marina estaba apesadumbrado, no solo por la inminente pérdida de su hogar, sino por la traición que la consumía. Cayo, el hombre que había despertado en ella sentimientos largamente olvidados, había resultado ser un lobo con piel de cordero. «Esto no lo podemos aceptar», resonó la voz de Juan en la pequeña plaza del pueblo, donde los habitantes se habían reunido después de la junta. «Nuestra tierra, nuestras casas, esa es nuestra historia. No se la entregaremos gratis a esos buitres». El discurso del abuelo, lleno de una fuerza que Marina creía perdida con la edad, encendió una llama de resistencia en los corazones de los vecinos. Se negaron a vender. El pueblo, que antes era un oasis de paz, se transformó en un campo de batalla silencioso, donde la unión de los habitantes era la única arma contra la codicia de la corporación. Cayo, por su parte, intentó acercarse a Marina. Sus ojos, antes tan llenos de un brillo seductor, ahora parecían cargar un peso, una sombra de culpa. «Marina, por favor, escúchame», suplicó, intentando tomar su mano. «No es tan simple como parece. Puedo explicarlo». Pero Marina retrocedió, el dolor de la traición más fuerte que cualquier curiosidad. «¿Qué quieres explicar, Cayo? ¿Que te acercaste a mí, a mi familia, a mi pueblo con un plan para destruirnos? ¿Que cada una de tus palabras fue una mentira? No hay explicación para eso». Sus palabras eran cortantes, llenas de un profundo resentimiento. Ya no podía ver al hombre encantador que la había cautivado, solo a la gente de la corporación que amenazaba su mundo. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. La corporación no tardó en mostrar sus garras. Matones, hombres grandes y amenazantes, comenzaron a rondar el pueblo. Al principio, solo eran miradas intimidantes, susurros de amenazas. Luego, vinieron los incidentes. Cercas derribadas, pequeños incendios en los cultivos, animales sueltos. El miedo comenzó a instalarse, carcomiendo la resistencia de los habitantes. Jonas, el vecino, fue uno de los primeros en sentir la furia de los secuaces. Su taller mecánico, que era su sustento, fue vandalizado. Herramientas rotas, piezas robadas. Apareció en casa de Marina,
con el rostro marcado por la ira y la impotencia. «Quieren quebrarnos, Marina. Quieren que nos rindamos», dijo con voz ronca. «Pero no lo haré. No lo haré». Marina sentía que la angustia crecía. Cada día, el pueblo perdía un poco de su luz. Los niños, antes tan alegres, ahora jugaban en silencio, con los ojos atentos a cualquier movimiento extraño. El abuelo, Juan, intentaba mantener la moral, organizando vigilias y reuniones para discutir estrategias. Pero la presión era inmensa. Una noche, lo peor sucedió. Marina estaba en la cocina, preparando la cena, cuando escuchó un ruido que venía de la galería. Corrió hacia allí, con el corazón latiéndole, y vio una escena que le heló la sangre. 2 hombres grandes, con el rostro cubierto por pasamontañas, agredían a su abuelo. Juan, a pesar de su edad, intentaba resistir, pero era inútil. Cayó al suelo, gimiendo de dolor. «Firma esos papeles, viejo, o tu nieta pagará el precio», gruñó uno de los hombres, apuntando un cuchillo a Marina, quien estaba paralizada de terror. El abuelo, con el rostro ensangrentado y los ojos llorosos, miró a Marina. El miedo en sus ojos no era por él, sino por ella. Sabía que no tenía elección. Con manos temblorosas, tomó el bolígrafo que el matón le ofrecía y firmó los documentos de venta, cediendo el último pedazo de su resistencia. Los hombres se fueron, dejando un rastro de dolor y desesperación. Marina corrió hacia su abuelo, abrazándolo fuerte, las lágrimas corriendo por su rostro. «Abuelo, ¿por qué hiciste eso?», sollozó. «No podía permitir que te hicieran daño, mi nieta», murmuró él con voz débil. «Nuestra casa es solo un pedazo de madera. Tú eres mi vida». Esa noche, Juan no pudo dormir. El dolor físico era grande, pero el dolor de la humillación, de haber sido forzado a ceder lo que le pertenecía, era aún mayor. Marina lo cuidó con toda su ternura, pero sentía que algo se había roto en su abuelo. Él, que siempre había sido la roca de la familia, ahora parecía un hombre vencido. Unos días después, el abuelo de Marina falleció. No fue la agresión directa lo que lo llevó, sino la tristeza, la pérdida de dignidad, el sentimiento de haber fallado en proteger su hogar y a su nieta. Marina sintió que el mundo se derrumbaba. La única familia que le quedaba, su puerto seguro, se había ido. Estaba sola, devastada, en medio de un pueblo que se desmoronaba. La muerte de Juan fue el golpe de gracia para muchos habitantes. Sin el liderazgo y la fuerza del viejo policía, la resistencia se desvaneció. Uno por uno, cedieron a la presión, firmando los documentos de venta por sumas irrisorias. Las máquinas llegaron. El ruido ensordecedor de las excavadoras desgarraba el silencio del pueblo, demoliendo casas, sueños y recuerdos. Marina presenció, impotente, la demolición de su propia casa. Las paredes de madera que guardaban la memoria de su madre, el jardín florido que tanto cuidaba, todo se convirtió en polvo. Ese hogar, que era la extensión de su alma, fue reducido a escombros. Perdió su casa, su abuelo, su inocencia. Se sentía vacía, un eco de sí misma, vagando entre los escombros de su vida. En medio de esta oscuridad, una nueva e inesperada verdad comenzó a manifestarse. Marina se sentía extraña, con náuseas, con un cansancio que no lograba explicar. Al principio, atribuyó los síntomas al estrés y a la profunda tristeza. Pero los días pasaron, y la sensación persistía. Una visita discreta a la partera del pueblo confirmó lo que su corazón ya presentía, pero que su mente se negaba a aceptar. Estaba embarazada. Embarazada de Cayo. La noticia la golpeó como un rayo. Una mezcla de shock, ira y un miedo abrumador. ¿Cómo podía estar embarazada del hombre que la había traicionado, que había destruido su vida? La soledad la envolvió como un pesado manto. Pero, en medio de la desesperación, una pequeña llama de esperanza y una nueva motivación comenzaron a surgir. Ese pequeño ser en ella era lo único que quedaba de un amor que había creído real, y ahora era la única razón para seguir adelante. Ya no estaba sola. Tenía un hijo que proteger, un legado que honrar. La pasividad dio paso a una determinación feroz.
Tenía que luchar. Luchar por su abuelo, por su comunidad, y ahora, por su bebé. Mientras guardaba las pocas pertenencias que había logrado salvar de los escombros de su casa, Marina encontró algo. Escondido debajo de una tabla suelta del piso en la habitación que había ocupado Cayo, había un pequeño cuaderno de cuero. Era suyo. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, había notas detalladas sobre los habitantes del pueblo, sus puntos débiles, el valor de sus propiedades, y diagramas complejos que parecían ser parte del plan de expropiación. También había nombres, fechas e incluso algunas conversaciones transcritas. Este cuaderno era la prueba del fraude, de la corrupción, de la injusticia. Era el arma que necesitaba. Con el cuaderno en mano y la vida latiendo en ella, Marina tomó una decisión. Ya no sería una víctima. Iría a la policía. Buscaría justicia. Por su abuelo, por su comunidad y por el futuro de su hijo. Con el cuaderno de Cayo en mano, Marina sentía una mezcla de miedo y un coraje recién descubierto. Ese pequeño objeto de cuero era la clave para desentrañar la red de mentiras y corrupción que había destruido su vida. Pero ir a la policía, en una ciudad donde la influencia de la corporación parecía omnipresente, era un riesgo. Sabía que debía ser cautelosa, pero la imagen de su abuelo, el recuerdo de su casa en ruinas y la vida que crecía en ella la impulsaban. Buscó a Jonas. El vecino, a pesar de su propio sufrimiento y la destrucción de su taller, aún conservaba un atisbo de esperanza en los ojos cuando se trataba de Marina. La escuchó atentamente, la ira subiendo por su pecho con cada una de sus palabras. Este cuaderno es la prueba que necesitamos, Marina, dijo Jonas, con los puños apretados. Pero la policía de aquí, están comprados. El comisario, ese comisario Robles, siempre ha sido amigo del padre de Cayo. No podemos confiar en ellos. La revelación de Jonas confirmó los peores temores de Marina. La corrupción era más profunda de lo que imaginaba. Pero eso no la haría rendirse. Al contrario, solo fortaleció su determinación. Necesitaban un plan. Mientras tanto, Cayo estaba sumergido en su propio infierno personal. La visión de Marina, con los ojos llenos de dolor y acusación, lo perseguía. La demolición del pueblo, la desesperación de los habitantes, la noticia de la muerte del abuelo de Marina, todo eso pesaba en su conciencia como una roca. Había sido criado en un mundo de privilegios, donde el poder y el dinero dictaban las reglas, pero nunca había imaginado que sus acciones pudieran causar tanta destrucción. Intentó justificarse, convencerse de que solo seguía órdenes, que era un peón en un juego más grande. Pero la imagen de la paloma muerta, de la que Marina le había hablado, y el presentimiento de mala suerte que ella había sentido, ahora parecían un sombrío presagio de su propia ruina. Recordaba el brillo en los ojos de Marina cuando hablaba de su casa, de su abuelo, y la culpa lo carcomía. La noticia del embarazo de Marina llegó a Cayo de forma indirecta, a través de uno de los matones que aún rondaban el pueblo. Al principio, se negó a creerlo. No era posible. Pero la imagen de Marina, tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte, embarazada de su hijo, lo golpeó con una fuerza abrumadora. Ese bebé, fruto de un amor que él había traicionado, era la prueba viviente de su fracaso, pero también una oportunidad de redención. Sabía que su suegro, el inescrupuloso empresario detrás de toda la operación, no dudaría en destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y ahora, Marina y su hijo estaban en peligro por su culpa. Cayo sintió un nudo en la garganta. Tenía que hacer algo. Tenía que enmendar sus errores, incluso si eso significaba darle la espalda a su propia familia y al mundo que conocía. La primera acción de Cayo fue confrontar a su suegro, el poderoso doctor Augusto. La lujosa sala de reuniones, con su vista panorámica de la ciudad, parecía un mundo aparte del pueblo en ruinas. «Padre, lo que estamos haciendo está mal», dijo Cayo, con voz firme, a pesar del temblor de sus manos. «La gente está sufriendo. El abuelo de Marina murió por esto. Y ella está embarazada». Augusto, un hombre de rostro frío y mirada calculadora, se limitó a reír. «¿Embarazada? ¿De una campesina? Cayo, no seas ingenuo.
Eso es solo una táctica para manipularte. Y en cuanto al viejo, era un obstáculo. Los obstáculos se eliminan. La frialdad de su suegro impactó a Cayo. Siempre había conocido la ambición de Augusto, pero nunca había imaginado tanta crueldad. La conversación se convirtió en una acalorada discusión, donde Cayo intentó, en vano, hacerle ver a su suegro la humanidad detrás de sus planes. Luego, Cayo confrontó a su exprometida, Sofía. Era una mujer elegante, acostumbrada al lujo y al control. Cayo siempre había sentido que había algo superficial en su relación, pero nunca había imaginado la magnitud de su manipulación. Sofía, celo de Marina. Está embarazada de mi hijo, dijo Cayo, buscando una reacción, una pizca de humanidad. Sofía, con una sonrisa cínica, reveló la verdad que Cayo nunca hubiera podido imaginar. Ah, ¿la campesina? ¡Qué lástima! Te dije que estaba embarazada, ¿no? Bueno, era una mentira. Solo quería asegurarme de que te casaras conmigo y que tuvieras un heredero para el imperio de mi padre. Pero ahora que sé que tienes un hijo con esa mujer, ya no me sirves. Y mi padre tampoco te necesita. La revelación de Sofía fue un golpe devastador para Cayo. No solo había sido manipulado, sino que la mujer que creía amar era tan fría y calculadora como su propio padre. La ira y la decepción lo invadieron. Se dio cuenta de que había sido un títere en un juego de poder y ambición, y que había perdido lo más valioso por ello. Con el corazón destrozado, pero con una nueva claridad, Cayo tomó una decisión. No podía seguir siendo parte de ese mundo. Tenía que luchar por Marina y por su hijo. Tenía que enmendar sus errores, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia familia y a todo el poder de la corporación. Cayo buscó a Marina. La encontró en el pequeño campamento improvisado donde los habitantes que se negaban a irse se habían refugiado. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero sus ojos brillaban con una determinación que lo conmovió profundamente. Marina, dijo Cayo, con la voz embargada por la emoción. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Te traicioné, te causé un dolor inmenso. Pero te juro que no soy el hombre que crees. Fui un tonto, un ciego. Pero ahora lo veo todo claro. Sé que estás embarazada de mi hijo. Y quiero luchar por ustedes. Quiero enmendar mis errores. Quiero ayudarte a reconstruir tu pueblo, tu vida. Por favor, dame una oportunidad. Marina lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas. La ira y el resentimiento aún estaban allí, pero también había una chispa de esperanza. Vio el arrepentimiento genuino en los ojos de Cayo, la desesperación de un hombre que había perdido todo y que buscaba redención. Cayo, dijo ella, con la voz temblorosa, me quitaste todo. Mi casa, mi abuelo, mi confianza. ¿Cómo puedo confiar en ti de nuevo? No te pido que confíes en mí ahora, respondió Cayo. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que he cambiado. Para demostrarte que lucharé por ti y por nuestro hijo. Que lucharé por tu pueblo. Dame una oportunidad para enmendar mis errores. Marina dudó. El riesgo era inmenso. Pero la vida que crecía en ella, la necesidad de un padre para su hijo, la esperanza de reconstruir su hogar, la impulsaron a tomar una decisión. Está bien, Cayo, dijo finalmente. Te daré una oportunidad. Pero si me traicionas de nuevo, no habrá perdón. El alivio en el rostro de Cayo fue palpable. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero tenía una oportunidad. Una oportunidad de redención, de amor, de construir un futuro mejor para Marina y para su hijo. La decisión de Marina de darle una oportunidad a Cayo fue un acto de fe inmenso, un puente tendido sobre un abismo de dolor y traición. Para Cayo, fue el comienzo de un camino arduo hacia la redención, un compromiso inquebrantable de enmendar sus errores y luchar por la mujer y el hijo que ahora eran su razón de ser. El primer paso fue crucial, demostrar su sinceridad y su compromiso con la justicia. Cayo se puso en contacto con una abogada de renombre, la doctora Elena Vargas, conocida por su integridad y su implacable lucha contra la corrupción. Le presentó el cuaderno de notas de su padre,
junto con todas las pruebas que había logrado recopilar sobre las operaciones ilegales de la corporación. La doctora Vargas, impresionada por la valentía de Cayo y la solidez de las pruebas, aceptó el caso. Cayo, esto es una bomba, dijo la doctora Vargas, examinando los documentos. Tu padre y sus socios han construido un imperio sobre la ilegalidad. Pero con estas pruebas, podemos derribarlo. Será una batalla larga y difícil, pero la justicia está de nuestro lado. Mientras la doctora Vargas preparaba la demanda, Cayo se dedicó a ganarse la confianza de Marina y de los habitantes de Aguas Claras. No fue fácil. La desconfianza era profunda, y las heridas, recientes. Pero Cayo no se rindió. Trabajó incansablemente en el campamento improvisado, ayudando a construir refugios, compartiendo sus conocimientos de ingeniería para mejorar las condiciones de vida, y escuchando las historias de dolor y pérdida de los vecinos. Jonas, el amigo leal de Marina, fue el más difícil de convencer. Su resentimiento hacia Cayo era palpable, y su protección hacia Marina, feroz. Pero Cayo no se amilanó. Demostró con hechos su arrepentimiento, trabajando codo a codo con Jonas, reparando lo que se podía, y demostrando que su compromiso era genuino. Poco a poco, la barrera entre ellos comenzó a ceder, transformándose en una alianza forjada en la adversidad. Marina, por su parte, observaba a Cayo con una mezcla de cautela y una creciente esperanza. Veía el cambio en sus ojos, en sus acciones. El hombre arrogante y calculador había dado paso a un hombre humilde y dedicado. Las conversaciones entre ellos se volvieron más profundas, más sinceras. Cayo le hablaba de sus miedos, de sus arrepentimientos, de sus sueños de un futuro diferente. Marina, a su vez, compartía sus esperanzas para el bebé, sus recuerdos de su abuelo, y la visión de un Aguas Claras reconstruido. La noticia de la demanda contra la corporación de Augusto se extendió como un reguero de pólvora. Al principio, hubo escepticismo. ¿Cómo podría un pequeño pueblo enfrentarse a un gigante tan poderoso? Pero a medida que la doctora Vargas comenzó a presentar las pruebas, y la prensa se hizo eco del caso, la esperanza comenzó a florecer. Augusto, por su parte, reaccionó con furia. No podía creer que su propio hijo lo hubiera traicionado. Intentó silenciar a Cayo, ofreciéndole dinero, amenazándolo, pero Cayo se mantuvo firme. Su determinación era inquebrantable. Sofía, la exprometida de Cayo, también intentó sabotear la relación de Cayo y Marina. Difundió rumores, intentó desacreditar a Marina, pero sus intentos fueron en vano. La verdad, impulsada por la doctora Vargas y el testimonio de Cayo, era más fuerte que cualquier mentira. La madre de Cayo, doña Luisa, una mujer de buen corazón que siempre había desaprobado las acciones de su esposo, se acercó a Cayo. Al principio, estaba dividida entre la lealtad a su esposo y el amor por su hijo. Pero al ver el cambio en Cayo, y al conocer la historia de Marina y el pueblo, decidió apoyar a su hijo. Su apoyo fue un bálsamo para Cayo, un recordatorio de que no estaba solo. El embarazo de Marina avanzaba, y con él, la esperanza de un nuevo comienzo. Las consultas con la partera se volvieron momentos de alegría compartida. Cayo siempre estaba presente, escuchando los latidos del corazón del bebé, imaginando el futuro. El pequeño ser que crecía en el vientre de Marina era el símbolo de su redención, la promesa de un amor que había superado la traición y el dolor. Un día, mientras Cayo y Marina caminaban por los escombros de lo que había sido la casa de Marina, Cayo se detuvo. «Marina», dijo, con la voz suave, «sé que no puedo devolverte lo que perdiste. Pero quiero construirte una nueva casa. Una casa donde tú y nuestro hijo puedan ser felices. Una casa que sea un hogar, no solo un lugar». Marina lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de esperanza. «Cayo», dijo ella, «no necesito una casa nueva. Necesito un hogar. Y un hogar se construye con amor, con confianza, con perdón». Cayo la abrazó fuerte, sintiendo el latido de su corazón y el pequeño movimiento del bebé en su vientre. Sabía que el camino sería largo, pero que juntos podrían reconstruir no solo un pueblo,
sino también sus vidas, sus sueños, y un amor que había renacido de las cenizas. El abrazo de Cayo y Marina, en medio de los escombros de lo que una vez fue su hogar, selló una promesa silenciosa de reconstrucción, no solo de ladrillos y madera, sino de confianza y amor. La frase de Marina, un hogar se construye con amor, con confianza, con perdón, resonó en el corazón de Cayo, guiando cada uno de sus pasos en el arduo camino hacia la redención. La doctora Elena Vargas, con la ayuda de Cayo y las pruebas irrefutables del cuaderno, presentó una demanda contundente contra la corporación del doctor Augusto. La noticia sacudió los cimientos del poder en la ciudad. Los medios de comunicación, antes silenciados por la influencia de Augusto, comenzaron a investigar y a exponer la verdad. La historia de Aguas Claras, de la traición y la resistencia, se convirtió en un símbolo de la lucha de los pequeños contra los grandes. Augusto, acorralado, intentó contraatacar. Utilizó su influencia para presionar a jueces, amenazar testigos y desacreditar a la doctora Vargas. Pero la abogada, con la experiencia de años de lucha, se mantuvo firme. Cayo, por su parte, se convirtió en un testigo clave, arriesgando su propia seguridad para exponer la verdad. Su testimonio fue un golpe devastador para su padre, revelando la magnitud de su corrupción y la frialdad de sus acciones. Sofía, la exprometida de Cayo, al ver que el imperio de su padre se desmoronaba y que Cayo se había convertido en un enemigo, intentó una última jugada desesperada. Buscó a Marina, ofreciéndole dinero para que abandonara el caso y se alejara de Cayo. Marina, ¿no ves que Cayo solo te está usando? Él nunca te amará de verdad. Toma este dinero y vete. Olvídate de todo esto, le dijo con desprecio. Pero Marina, ahora una mujer fuerte y decidida, no se dejó intimidar. Sofía, respondió con calma, el amor no se compra ni se vende. Y la justicia, tampoco. Cayo está luchando por lo que es correcto, y yo estoy a su lado. No hay dinero en el mundo que pueda comprar mi dignidad ni el futuro de mi hijo. Sofía se fue humillada, su intento de manipulación fracasado. Doña Luisa, la madre de Cayo, se convirtió en un apoyo fundamental. No solo para Cayo, sino también para Marina. Visitaba el campamento improvisado, llevando alimentos, ropa y palabras de aliento. Su presencia era un bálsamo para los habitantes, un signo de que no todos los ricos eran iguales. Se acercó a Marina, pidiéndole perdón por las acciones de su esposo y expresando su alegría por el embarazo. Marina, eres una mujer valiente. Y estoy orgullosa de que mi hijo haya encontrado el camino a tu lado, le dijo con lágrimas en los ojos. El embarazo de Marina avanzaba, y con él, la conexión entre ella y Cayo se hacía más profunda. Pasaban horas juntos, planificando el futuro, soñando con la casa que construirían, con el parque donde jugarían los niños. Cayo se dedicó a estudiar sobre construcción sostenible y diseño comunitario, buscando ideas para reconstruir Aguas Claras de una manera que honrara su historia y su gente. Jonas, el amigo leal, aunque aún cauteloso, comenzó a ver a Cayo con otros ojos. La dedicación de Cayo, su arrepentimiento genuino y su incansable trabajo por el pueblo, lo convencieron de que el cambio era real. Se convirtió en el brazo derecho de Cayo en la planificación de la reconstrucción, aportando su conocimiento práctico y su liderazgo entre los habitantes. La batalla legal llegó a su punto culminante. Después de meses de audiencias, testimonios y pruebas irrefutables, el juez dictó sentencia. El doctor Augusto y sus socios fueron declarados culpables de fraude, corrupción y expropiación ilegal. Se les impusieron penas de prisión y multas millonarias. Además, la sentencia ordenó la restitución de las tierras a los habitantes de Aguas Claras y la financiación de la reconstrucción del pueblo, bajo la supervisión de un comité independiente. La noticia de la sentencia fue recibida con una explosión de alegría en Aguas Claras. Los habitantes se abrazaron, lloraron, celebraron. Era la victoria de la justicia, el triunfo de la resistencia. Marina, con Cayo a su lado, sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros. La memoria de su abuelo fue honrada, y el futuro de su hijo, asegurado. Sin embargo, la victoria no fue completa sin un último desafío.
Algunos de los matones de Augusto, que habían logrado escapar de la justicia, intentaron una última represalia. Una noche, mientras los habitantes celebraban, intentaron incendiar el campamento improvisado. Pero Jonas, siempre vigilante, los vio. Con la ayuda de Cayo y otros vecinos, lograron repeler el ataque, capturando a los incendiarios y entregándolos a la policía. Este incidente, aunque aterrador, solo sirvió para fortalecer la unión de la comunidad. Demostró que la lucha no había terminado, pero que juntos eran invencibles. Con la justicia finalmente establecida y la amenaza de los matones neutralizada, la reconstrucción de Aguas Claras pudo comenzar. Cayo, con el apoyo de Marina, Jonas y doña Luisa, lideró el proyecto. No sería solo un pueblo nuevo, sino un símbolo de esperanza, de resiliencia, de un futuro construido sobre los cimientos del amor, la confianza y el perdón. La sentencia judicial, que declaró culpables al doctor Augusto y sus socios, marcó un hito en la historia de Aguas Claras. Fue un grito de justicia que resonó en cada rincón del pueblo, un bálsamo para las heridas abiertas por la traición y la pérdida. Para Marina, la victoria legal fue un tributo a la memoria de su abuelo y una promesa de un futuro seguro para su hijo. Sin embargo, la verdadera reconstrucción, la del espíritu y la comunidad, apenas comenzaba. Cayo, con la carga de su pasado y la esperanza de su futuro, se dedicó en cuerpo y alma al proyecto de reconstrucción. Su empresa, ahora bajo una nueva dirección y con un enfoque ético, se convirtió en el motor de la transformación de Aguas Claras. No se trataba solo de construir casas, sino de edificar un hogar, un espacio donde la comunidad pudiera sanar y prosperar. Cayo trabajó incansablemente, supervisando cada detalle, consultando a los habitantes y asegurándose de que cada nueva estructura reflejara el espíritu y las necesidades del pueblo. La doctora Elena Vargas, después de la victoria legal, continuó brindando apoyo, asegurándose de que los fondos para la reconstrucción fueran administrados de manera transparente y eficiente. Su presencia era un recordatorio constante de que la justicia, aunque a veces lenta, siempre prevalece. Jonas, el amigo leal, se convirtió en el brazo derecho de Cayo. Su conocimiento práctico del terreno y su profunda conexión con los habitantes fueron invaluables. Juntos, formaron un equipo formidable, combinando la visión de Cayo con la sabiduría local de Jonas. La amistad entre ellos, forjada en la adversidad, se hizo más fuerte, basada en el respeto mutuo y un propósito compartido. Doña Luisa, la madre de Cayo, se integró completamente en la comunidad. Su presencia aportó una calidez y un apoyo emocional muy necesarios. Se convirtió en una figura materna para Marina, compartiendo consejos sobre el embarazo y ofreciendo un hombro en el que apoyarse. Su aceptación de Marina y del bebé fue un paso crucial para la integración de Cayo en la nueva familia que estaba construyendo. El embarazo de Marina avanzaba, y con él, la anticipación de la llegada del bebé llenaba el aire de esperanza. Las consultas prenatales se convirtieron en momentos de alegría compartida. Cayo siempre estaba presente, escuchando los latidos del corazón del bebé, imaginando el futuro. El pequeño ser que crecía en el vientre de Marina era el símbolo de su redención, la promesa de un amor que había superado la traición y el dolor. Un día, mientras Cayo y Marina caminaban por los escombros de lo que había sido la casa de Marina, Cayo se detuvo. «Marina», dijo, con la voz suave, «sé que no puedo devolverte lo que perdiste, pero quiero construirte una nueva casa. Una casa donde tú y nuestro hijo puedan ser felices. Una casa que sea un hogar, no solo un lugar». Marina lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de esperanza. «Cayo», dijo ella, «no necesito una casa nueva. Necesito un hogar. Y un hogar se construye con amor, con confianza, con perdón». Cayo la abrazó fuerte, sintiendo el latido de su corazón y el pequeño movimiento del bebé en su vientre. Sabía que el camino sería largo, pero que juntos podrían reconstruir no solo un pueblo, sino también sus vidas, sus sueños, y un amor que había renacido de las cenizas. La detención del doctor Augusto y sus cómplices resonó en todo el país, testificando el poder de la verdad y la resiliencia de una comunidad. Para Marina, la noticia trajo un profundo alivio,
la sensación de que la justicia finalmente había prevalecido. Pero la victoria no borraba las cicatrices. El pueblo de Aguas Claras seguía siendo un paisaje de escombros, y el dolor por la pérdida de su abuelo aún resonaba en su corazón. Sin embargo, había una nueva esperanza, un brillo en los ojos de los habitantes que comenzaban a regresar, impulsados por la promesa de un nuevo comienzo. Cayo, aunque aliviado por la detención de su padre, cargaba con el peso de una compleja mezcla de emociones. El dolor de la traición familiar era real, pero la certeza de haber hecho lo correcto, de haber luchado por Marina y por su hijo, lo llenaba de una paz que nunca había conocido en su vida de privilegios. Había perdido un padre, pero había ganado una familia, un propósito. La empresa del doctor Augusto, ahora bajo tutela judicial, estaba en proceso de reestructuración. Cayo, con el apoyo de la doctora Elena Vargas y un consejo de administración recién formado, asumió la dirección, decidido a transformar la corporación en un modelo de ética y responsabilidad social. Su primera y más importante decisión fue clara. La empresa se comprometería a reconstruir Aguas Claras, casa por casa, con la participación activa de los antiguos habitantes. La noticia de la reconstrucción trajo una ola de alegría y optimismo al pueblo. Los habitantes, que habían sido dispersados por la tragedia, comenzaron a regresar, llenos de una nueva energía. Este lugar, que antes era sinónimo de dolor, se convertía ahora en un símbolo de renacimiento. Marina, con el apoyo de Cayo y Jonas, dirigía las reuniones comunitarias, discutiendo los planes para las nuevas casas, los espacios comunes, la revitalización del río. Ya no era la joven ingenua del principio de la historia, era una líder, una voz para su comunidad. La relación de Marina y Cayo florecía en medio de esta reconstrucción. Con cada ladrillo puesto, con cada árbol plantado, construían no solo un nuevo hogar, sino también la base de un amor sólido y maduro. Cayo era el compañero que ella necesitaba, atento, protector y, sobre todo, arrepentido. Se dedicaba a ella y al bebé con una pasión que Marina nunca había imaginado. Las consultas prenatales se convirtieron en momentos de alegría y expectación. Cayo siempre estaba presente, tomando la mano de Marina, escuchando los latidos del corazón del bebé con una sonrisa conmovida. Le hablaba al niño en su vientre, prometiendo un futuro de amor y seguridad. Con cada ecografía, con cada movimiento del bebé, el vínculo entre ellos se fortalecía, transformando el dolor del pasado en una promesa de felicidad. Jonas, el amigo leal, observaba la felicidad de Marina con una mezcla de alegría y un toque de melancolía. Había amado a Marina a su manera, pero sabía que su corazón pertenecía a Cayo. Su redención llegó en forma de una amistad y una lealtad inquebrantables. Se convirtió en el brazo derecho de Cayo en la reconstrucción del pueblo, utilizando sus habilidades prácticas para supervisar las obras y asegurarse de que todo se hiciera con el mayor cuidado y respeto por los habitantes. La familia de Cayo, o lo que quedaba de ella, también comenzó a reajustarse. Su madre, que siempre había desaprobado los negocios de su esposo, finalmente encontró el coraje para alejarse de él y apoyar a Cayo en su nuevo camino. Visitó a Marina, pidiendo perdón por las acciones de su esposo y expresando su alegría por el embarazo. La aceptación de la familia de Cayo fue un paso importante para Marina, una señal de que sería acogida en un nuevo hogar, en una nueva vida. La exprometida de Cayo, Sofía, desapareció de la escena, avergonzada y aislada por las revelaciones de sus mentiras y manipulaciones. Su historia sirvió como un sombrío recordatorio de los peligros de la ambición desmedida y la falta de empatía. Los primeros meses de la reconstrucción fueron intensos. El trabajo era arduo, pero la unión de los habitantes y la dedicación de Cayo y su equipo transformaron el lugar de la obra en un símbolo de esperanza. Los cimientos de las nuevas casas comenzaron a levantarse, y el sonido de los martillos y las voces alegres reemplazó el ruido de las excavadoras que antes demolían los sueños. Marina, incluso con su vientre creciendo, participaba activamente, plantando nuevos árboles jóvenes en lo que sería el jardín comunitario, conversando con los vecinos, compartiendo ideas. Sentía la presencia de su abuelo en cada rincón del pueblo, en cada sonrisa de los habitantes, en cada flor que florecía. Él habría estado orgulloso. Una tarde soleada,
Mientras observaban el atardecer sobre los nuevos cimientos, Cayo se arrodilló ante Marina. En sus manos, no había un anillo de diamantes, sino una pequeña flor silvestre, recogida en el campo alrededor del pueblo. Marina, dijo, con los ojos llenos de lágrimas y amor. Sé que he cometido muchos errores. Te causé un dolor inmenso. Pero tú me diste una segunda oportunidad, una oportunidad de ser un hombre mejor, un padre para nuestro hijo. Me enseñaste el verdadero significado del hogar, de la familia, del amor. ¿Aceptarías ser mi esposa, construir una nueva vida conmigo, aquí, en Aguas Claras? Marina, con lágrimas en los ojos, no dudó. Sí, Cayo. 1000 veces sí. Su abrazo fue el sello de un nuevo comienzo, de un amor que había superado la traición, el dolor y la pérdida. El pueblo de Aguas Claras, en reconstrucción, testificaba el renacimiento de una familia, de una comunidad, de una esperanza que parecía haberse perdido para siempre. El sí de Marina resonó no solo entre los cimientos de las nuevas casas, sino también en su propio corazón, sellando la promesa de un futuro que nunca se había atrevido a soñar. El abrazo de Cayo, bajo el cielo estrellado de Aguas Claras, era un refugio seguro, un testimonio de que el amor, la resiliencia y el perdón podían florecer incluso en los suelos más devastados. La pequeña flor silvestre, ahora en sus manos, valía más que cualquier joya, pues representaba la pureza y la verdad de un sentimiento que había superado el dolor y la traición. Los meses siguientes estuvieron marcados por una actividad intensa y una alegría contagiosa. La reconstrucción de Aguas Claras avanzaba a pasos agigantados, impulsada por la energía de Cayo y la participación entusiasta de los habitantes. Las nuevas casas, diseñadas con esmero y atención a las necesidades de la comunidad, comenzaron a tomar forma, reemplazando los escombros con paredes sólidas y techos coloridos. El río, antes contaminado y olvidado, fue revitalizado, y un nuevo parque comunitario, con árboles frutales y un área de juegos para niños, comenzó a planificarse. Marina, con su vientre cada vez más prominente, era el alma del pueblo. Coordinaba las reuniones, escuchaba las sugerencias de los vecinos y se aseguraba de que la memoria de su abuelo fuera honrada en cada detalle del nuevo proyecto. La fuerza que irradiaba era inspiradora, y la comunidad la veía no solo como una víctima que se había levantado, sino como la líder que los había guiado hacia un futuro mejor. Cayo, por su parte, se dedicaba incansablemente a su nueva empresa y a la reconstrucción del pueblo. Se había deshecho de todos los lazos con el pasado corrupto de su padre, transformando la corporación en un ejemplo de responsabilidad social. Invertía en proyectos sostenibles, empleaba a los habitantes del pueblo y se aseguraba de que cada paso de la reconstrucción fuera transparente y ético. La redención de Cayo era visible en cada uno de sus actos, en cada sonrisa que compartía con Marina y con los vecinos. Jonas, el amigo leal, seguía siendo un pilar de apoyo. Supervisaba las obras, garantizaba la seguridad del pueblo y era el confidente de Marina y Cayo. Su presencia era un recordatorio constante de la fuerza de la amistad y de la importancia de tener personas en quienes confiar, especialmente en los momentos más difíciles. La familia de Cayo, en particular su madre, había abrazado a Marina con ternura. Las visitas de la abuela eran siempre motivo de fiesta, y el pequeño Juan era mimado con todo el amor que la familia había guardado. Marina, que había perdido a su madre tan pronto y a su abuelo de forma tan trágica, finalmente encontró la plenitud de una familia numerosa y amorosa, que la acogía con los brazos abiertos. En medio de toda esta efervescencia, Marina y Cayo comenzaron a planificar la boda. Querían una ceremonia sencilla, en el mismo pueblo, con la presencia de todos los habitantes y amigos que los habían apoyado. Sería una celebración no solo de su amor, sino de la resiliencia de Aguas Claras, del triunfo de la justicia y de la esperanza. Sin embargo, no todo era color de rosa. La sombra del pasado aún se cernía, aunque debilitada. Los abogados del doctor Augusto, en un último intento desesperado, intentaron anular algunas decisiones judiciales, alegando irregularidades en el proceso. La doctora Elena Vargas, siempre vigilante, se aseguró de que cada maniobra fuera rápidamente contrarrestada, protegiendo la victoria que habían logrado con tanto esfuerzo. Además,
Algunos de los antiguos matones del doctor Augusto, que habían logrado escapar de la prisión, aún representaban una amenaza latente. Jonas, con su experiencia, se mantuvo vigilante, asegurándose de que la seguridad del pueblo fuera reforzada, especialmente a medida que se acercaba el nacimiento del bebé y la boda. Una noche, mientras Marina y Cayo paseaban por el pueblo, inspeccionando las obras de las nuevas casas, un incidente les recordó la fragilidad de la paz recién adquirida. Un coche oscuro pasó a gran velocidad, y un objeto fue lanzado hacia ellos. Era una piedra, envuelta en un billete amenazante, con la firma de uno de los matones fugados. El mensaje era claro: no están seguros. Esto no ha terminado. El miedo, por un instante, volvió a apretar el corazón de Marina. Pero Cayo la abrazó fuertemente, sus ojos llenos de determinación. No dejaremos que nos intimiden, Marina. No ahora. No después de todo lo que hemos pasado. Jonas, que estaba cerca, vio el incidente y actuó rápidamente. Intensificó la vigilancia, activó sus contactos y se aseguró de que la policía local, ahora bajo una nueva dirección y liberada de la corrupción, estuviera al tanto de la amenaza. La comunidad, unida, también se movilizó, formando una red de apoyo y protección. A pesar de los desafíos, Marina y Cayo no permitieron que el miedo eclipsara la alegría de su nuevo comienzo. Sabían que la vida estaba hecha de luchas, pero que juntos eran invencibles. El bebé en su vientre era la mayor prueba de ello, un símbolo de esperanza y renovación que los impulsaba a seguir adelante, a construir un futuro donde el amor y la justicia prevalecerían sobre la codicia y la maldad. La fecha de la boda fue fijada. Sería un día de celebración, de unión, de un nuevo capítulo para Marina, Cayo y todo el pueblo de Aguas Claras. La promesa de un hogar, una familia y una comunidad reconstruida estaba a punto de hacerse realidad, y estaban listos para abrazar ese futuro con todo el amor y la esperanza que habían cultivado en medio de la adversidad. La amenaza del mensaje, aunque inquietante, no logró doblegar la determinación de Marina y Cayo. Al contrario, sirvió como catalizador, fortaleciendo la unión de la comunidad y la vigilancia de Jonas. La policía, actuando ahora con integridad, intensificó la búsqueda de los matones fugados, garantizando que la seguridad en Aguas Claras fuera una prioridad. El pueblo, que antes era un blanco fácil, se transformó en un bastión de resistencia y solidaridad. Los días previos a la boda y al nacimiento del bebé estuvieron llenos de una mezcla de ansiedad y una alegría palpable. El vientre de Marina era enorme, y la expectación del niño era el centro de toda la atención. Cayo, más enamorado que nunca, no se separaba de ella, cuidando cada detalle, asegurando su comodidad y seguridad. Le leía en voz alta al bebé, cantaba nanas y soñaba despierto con el futuro que les esperaba. La reconstrucción del pueblo estaba casi terminada. Las nuevas casas, con sus jardines florecidos y sus galerías acogedoras, eran un testimonio de la resiliencia de los habitantes. El parque comunitario estaba listo, con columpios y toboganes que esperaban las risas de los niños. Aguas Claras renacía de las cenizas, más fuerte y más unida que nunca. La boda se planeó para celebrarse en el nuevo centro comunitario del pueblo, un espacio sencillo pero lleno de significado. Los habitantes se unieron para decorar el lugar con flores silvestres, cintas de colores y guirnaldas luminosas, transformándolo en un escenario de cuento de hadas. Doña Luisa, la madre de Cayo, ayudó a Marina a elegir su vestido de novia, un modelo sencillo y elegante que resaltaba su belleza natural y la dulzura de su embarazo. La mañana de la boda, el sol brillaba intensamente, como un presagio de buena fortuna. Marina, con el corazón desbordante de emoción, sentía la presencia de su abuelo en cada rayo de sol, en cada brisa suave. Sabía que él habría estado orgulloso. Cayo, nervioso pero radiante, la esperaba en el altar improvisado, con Jonas a su lado como padrino. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. Marina caminó hacia Cayo, con la mirada fija en la suya, sintiendo la vida pulsar dentro de sí. Las promesas de amor y lealtad fueron intercambiadas, y las lágrimas corrieron por los rostros de los invitados. Era más que una boda, era la celebración de una nueva vida, de una nueva familia, de una nueva comunidad. En medio de la fiesta,
Sin embargo, la vida decidió dar su propio regalo. Marina sintió una punzada, una contracción que la hizo jadear. Cayo, atento, lo notó inmediatamente. «Es la hora», susurró, con los ojos desorbitados de sorpresa y alegría. El pánico inicial dio paso a una acción coordinada. Jonas, con su calma habitual en momentos de crisis, preparó el coche. Cayo, con Marina en sus brazos, la llevó rápidamente al hospital más cercano, acompañados por doña Luisa y Jonas. La fiesta de bodas se transformó en una carrera contra el tiempo, pero con un propósito aún más grandioso. Horas después, en una sala de partos llena de emoción y tensión, Marina dio a luz a un hermoso niño. El llanto del bebé llenó el ambiente, y Cayo, con lágrimas en los ojos, cortó el cordón umbilical, sintiendo una conexión indescriptible con su hijo. Lo llamaron Juan, en honor al abuelo de Marina, un símbolo de fuerza, sabiduría y amor. La noticia del nacimiento de Juan se extendió rápidamente por el pueblo, transformando la fiesta de bodas en una celebración aún mayor. Los habitantes brindaron por la nueva vida, por la nueva familia, por la nueva Aguas Claras. Mientras Marina se recuperaba en el hospital, con el pequeño Juan acurrucado en sus brazos, Cayo recibió una llamada de la doctora Elena Vargas. Los últimos matones fugados habían sido capturados, y los recursos que el doctor Augusto había intentado esconder fueron rastreados y recuperados. La justicia, finalmente, había sido completa. Con la detención de los últimos criminales y la recuperación de los bienes, la reconstrucción de Aguas Claras pudo finalizarse con aún más recursos, garantizando que cada familia tuviera no solo una casa, sino un hogar digno y seguro. La empresa de Cayo, ahora totalmente reformulada, se convirtió en un ejemplo de cómo el éxito financiero podía ir de la mano con la responsabilidad social. Marina y Cayo, con el pequeño Juan en sus brazos, regresaron al pueblo. Su casa, una de las primeras en ser reconstruida, estaba lista, llena de luz y de un amor que parecía desbordar de cada rincón. La familia de Cayo, ahora completa y unida, los esperaba con una cena de bienvenida, celebrando el nuevo comienzo. La vida en Aguas Claras, con el paso de los días, encontraba su nuevo ritmo. Los niños jugaban en el parque, los vecinos ayudaban, y el sonido de las risas y las conversaciones alegres llenaba el aire. Marina y Cayo, con Juan en sus brazos, observaban el pueblo, sintiendo una gratitud inmensa por todo lo que habían logrado. El arrepentimiento tardío de Cayo se había transformado en una redención profunda, y el dolor de Marina, en un amor que la había transformado en una mujer fuerte, resiliente y feliz. La vida en Aguas Claras, ahora totalmente reconstruida, pulsaba con una energía renovada. Las casas, erigidas con cariño y dedicación, eran más que simples viviendas, eran hogares, llenos de historias, risas y la promesa de un futuro brillante. El río, limpio y revitalizado, reflejaba el cielo azul, y el parque comunitario era el escenario de los juegos de los niños, cuyas voces alegres llenaban el aire, haciendo eco de la esperanza que había renacido. Marina, ahora una mujer fuerte, serena y madre, observaba todo con una sonrisa en el rostro. El pequeño Juan, con sus ojos curiosos y una sonrisa desdentada, era la personificación de toda la lucha y de todo el amor que ella había encontrado. Él era la prueba viviente de que, incluso después de la mayor de las tormentas, la vida siempre encuentra un camino para florecer. Cayo, al lado de Marina, era un hombre transformado. La ambición desmedida de su pasado había sido reemplazada por un propósito noble y un amor incondicional por su familia y su comunidad. Se había convertido en un líder respetado, no por el poder o el dinero, sino por la integridad y la dedicación. Su empresa, ahora un modelo de responsabilidad social, continuaba invirtiendo en proyectos que beneficiaban no solo a Aguas Claras, sino también a otras comunidades necesitadas, esparciendo la semilla de la esperanza y la justicia. Jonas, el amigo leal y protector, encontró su propio lugar de paz en la nueva Aguas Claras. Continuaba siendo el brazo derecho de Cayo en la gestión de los proyectos comunitarios, y un tío cariñoso para el pequeño Juan. Su presencia era un recordatorio constante de la fuerza de la amistad y de la importancia de tener personas en quienes confiar, especialmente en los momentos más difíciles. La familia de Cayo,
liderada por doña Luisa, había abrazado a Marina y a Juan con todo el cariño. Las visitas de la abuela eran siempre motivo de fiesta, y el pequeño Juan era mimado con todo el amor que la familia había guardado. Marina, que había perdido a su madre tan pronto y a su abuelo de forma tan trágica, finalmente encontraba la plenitud de una familia grande y amorosa, que la acogía con los brazos abiertos. Los padres de Marina, que habían partido temprano, y su abuelo, que había luchado hasta el final, eran recordados con cariño y gratitud. La memoria de ellos ya no era una fuente de dolor, sino de inspiración. La casa de Marina y Cayo, con sus ventanas azules y un jardín florido, era un santuario de amor y paz, donde los recuerdos del pasado se mezclaban con las promesas del futuro. En una tarde soleada, Marina y Cayo estaban sentados en la galería de su nueva casa, observando a Juan jugar en el jardín. El sol dorado bañaba el pueblo, y el sonido de las risas de los niños era la banda sonora perfecta para aquel momento de paz. Cayo abrazó a Marina, besando su cabello. «Nunca imaginé que la vida pudiera ser así, Marina», susurró, con la voz embargada por la emoción. «Yo era ciego, egoísta. Tú me mostraste el verdadero significado de todo». Marina se volvió hacia él, sus ojos llenos de amor. «Nos encontramos en medio de la tormenta, Cayo. Y juntos, construimos un nuevo sol». Se besaron, un beso que sellaba no solo su amor, sino la jornada que habían recorrido. El dolor de la traición, la pérdida, la lucha por la justicia, todo había culminado en aquel momento de paz y plenitud. La escena final se desarrolla con Marina, ahora una mujer fuerte y serena, observando la construcción de su nueva casa en el pueblo reconstruido, con Cayo a su lado y su hijo Juan en sus brazos. La escena está llena de la alegría de doña Luisa y de los habitantes que regresan, todos trabajando juntos para un futuro próspero. Ella sonríe, mirando hacia el horizonte, mientras Cayo la abraza, simbolizando la unión, la esperanza y la reconstrucción de un hogar y de una comunidad. El sol se pone, pintando el cielo con tonos vibrantes, y la promesa de un nuevo día, de un nuevo comienzo, flota en el aire.